¿Cómo podemos calmar la tempestad en nuestra vida? A veces creemos que solo con nuestras propias fuerzas podemos salir adelante. Se nos olvida que Jesús está ahí. Y hoy precisamente Jesús les da una lección a sus discípulos, que la recordamos a través del Evangelio de Marcos, que para nosotros es una gran enseñanza de vida. Y dice así: un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos están acostumbrados a ver los milagros y los prodigios que hace Jesús. La gente se sorprende, pero ellos viven con Jesús. Hoy Jesús duerme en la parte de atrás del barco con el objetivo de fortalecer la fe de sus discípulos. Ellos son expertos para andar en el mar, pero resulta que en esta ocasión están preocupados. Al principio se sorprenden porque Jesús no se despierta, pero después son sorprendidos cuando Jesús habla, porque habla con autoridad. Cuando Jesús dice quiero, automáticamente limpia. Cuando dice calla, enmudece, es capaz de detener la tempestad en el agua. Y Jesús desde el principio tenía el objetivo de fortalecer la fe, porque les dice: vamos a la otra orilla. Vamos a pasar de la teoría a la práctica, de lo terreno a lo espiritual, del presente al futuro. Porque sabe que en algún momento Él no va a estar ahí de manera presencial. Ahí. Siempre se va a quedar con nosotros. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la tempestad, tenemos que responder de alguna manera sabiendo que Él está con nosotros, que Él está en la parte de atrás de nuestra barca, pero los discípulos tienen que superar esta prueba que ahora nos pide a nosotros. Es interesante ver cómo ellos se sorprenden primero porque nadie puede calmar al mar sino el mismo Creador. Así como puede estar tranquilo, de repente se puede desatar el viento y puede ahogar a cualquiera. Y les platico una experiencia, porque yo en algún momento, cuando fui ordenado diácono, me enviaron a misiones a Puerto Escondido, Oaxaca, y de vez en cuando me gustaba ir a surfear. Estaba aprendiendo, pero cuando no había olas, practicaba la remada. El equilibrio, la coordinación, me sentía seguro e incluso llegaba el momento en donde casi me podía dormir sobre la tabla cuando me cansaba. Trataba de guardar el equilibrio, el mar estaba tranquilo y yo estaba confiado. Hasta que un día resulta que el mar estaba encrespado. Era demasiado fuerte para mí. Yo iba a una playa donde normalmente, que se llama Carrizalillos, las olas son muy pequeñas porque hay bastantes piedras, para bien o para mal, pero al final era para aprender. Resulta que cuando vienen olas fuertes, en esa ocasión, el mar se recoge y descubre las piedras. Esto lo hace muy peligroso. Pues yo estaba justo en el lugar indicado para agarrar una ola. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando yo estaba a punto de quererme salir del agua, después de que con mucho trabajo llegué a ese lugar, se atora mi tabla, se rompen las quillas, que son las aletas que dan equilibrio y dirección a la tabla, y me voy hacia adelante, salgo volando, me arrebata la tabla, se revienta el cordón, que es el leash, lo que tengo atado al pie, y comienzo a girar. El mar lo que hace es hundirte con las olas. Son toneladas de agua que te sumergen y yo lo único que pensaba es en no golpearme la cabeza con las piedras porque solo sentía la presión en los oídos. Y en ese momento sentí que el leash, ese cordón, me pasó por la mano, lo sujeté,
porque era una forma de aferrarme a la vida. Y les digo esto porque si ese cordón se atora en una piedra, automáticamente me iba a ahogar, me iba a quedar ahí. Entonces necesitaba salir con eso sujetado, porque la tabla ya se había ido. Estaba como, no sé, 100, 150 metros, que para mí fue una eternidad salir, porque el mismo mar me metía, me sacaba, yo nadaba, tomaba agua. Total, que al final pude salir del agua, vomitando toda el agua que había tomado, ya tranquilo, yo prácticamente postrado, todavía seguía con el cordón en la mano y ahora me da mucha risa porque pues, no había nadie en la playa. Hay un calendario de olas que cuando hay olas así, no, los principiantes no van a nadar, no van a surfear. Yo en esa ocasión sí fui, siendo novato obviamente. Pero, ¿qué fue lo que aprendí de esto? Aprendí que cuando llega la tempestad, ahí es cuando realmente eres probado. Ahí es cuando tu resistencia se somete a la prueba. Cuando todo está tranquilo, puedes dormir y te puedes confiar. Y esto era lo que les pasaba a los discípulos. Estaban tranquilos hasta que llega la prueba. Todos nosotros en algún momento vamos a ser probados por las circunstancias de la vida. Siempre son los problemas, ya sea la escuela, ya sea el esposo, la esposa, los hijos. En el caso de los sacerdotes, si el Señor cura, si el obispo, los obispos, si los cardenales que el Papa, siempre de alguna manera en la barca de la iglesia, en la barca de nuestra vida, siempre está siendo probada, siempre estamos creciendo. Pero necesitamos estar atentos porque Cristo está. Él está ahí. Lo tenemos que hacer conscientes de que no vamos solos. Y cuando sucede esto, cuando tenemos miedo, cuando nos sorprendemos, en este caso los discípulos, de que Jesús tiene el poder y la autoridad, porque no es una criatura, sino el Creador. Él puede calmar lo que sea. Así es de que tengamos fe. Tengamos fe porque en medio de la prueba vamos a ser exigidos. En esa ocasión, yo después de que salí y después de que saqué todo el agua, me di cuenta de que estaba desnudo, de que no traía ni el short. Entre todas las maromas que di, había salido así. Prácticamente yo no había sentido y no me importaba. Pero resulta que traía el leash en la mano, la cuerda, y ahí se había quedado el short. Fue una experiencia que, claro, ahora me da risa, pero en ese momento fue una prueba interesante. Lo mismo que hizo con sus discípulos. Simplemente una prueba para fortalecer su fe. Así es de que ahora lo que me digo para mí mismo después de esta experiencia es que el momento de la prueba, cuando la vida nos hunde, cuando llegan las olas, cuando somos probados, cuando nuestra barca es golpeada, por muy pequeña que sea, Dios está ahí y tenemos que estar atentos. Atentos porque en medio de las maromas podemos acabar desnudos, podemos naufragar. Si no hacemos consciente que no nos hacemos conscientes de que Dios está ahí, de que hay que despertarlo, de que hay que traerlo a nuestra memoria para que Él sea el centro, Él sea nuestra brújula, porque Él tiene el poder de sujetarnos, de levantarnos, de darnos equilibrio.